Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. De tanto que le metían así inyectar, se les pasó la información como que de ellos algo, y al rato él podía crear su propia realidad. Creó una playa y creó su sol y se salió del sistema de ellos. Claro, Y después quedé pensando en esa película, pero no sé cómo. Demasiado Ujú. estructuras de creencias, dogmas, arquetípicas, todo lo que se refracte. Por ejemplo, si tú crees o quieres hacer algo, pon más tu intención de lo que haces a través de la introspección propia, verificando que se esté interconectando y que se esté ensamblando hacia ti. Cuando tú entiendes que la mayoría de procesos están siendo manipulados y redirigidos, eso te da un plus a ti para darte cuenta qué factor externo te está manipulando y que en verdad eres tú la que está realizando el trabajo. Por ejemplo, muchos de estos canalizadores que canalizan y hacen trabajos de desconexión o hacen trabajos de limpiezas energéticas, ellos no están haciendo introspección propia, están esperando a que un agente externo los dirija o los lleve, ¿entiendes? Entonces, si tú quieres usar el péndulo, quieres usar algo como un factor externo, tienes que usar tu propia introspección tuya, tu propio poder tuyo, tu propia expansión de tu propia energía. Usas tu propia energía, ya que ningún guía, ningún factor externo y nada que sea alejado a ti te dirija, sino que seas tú misma la que dirija. ¿Entiendes? Ujú. Uses tu propio sentir como un guía. Usas lo que está dentro de ti como tu sensación de que si te sientes bien o te sientes mal, haciendo o interactuando, y de ahí vas a ver que va a cambiar todo completamente. Mucho es la introspección propia de lo que nosotros hagamos. No es el factor externo de que algo sea un ser superior o un ser elevado o un maestro venga y nos guíe. Entonces, hay que darse cuenta de los niveles de trampa y de los niveles de manipulación que existen. Tú te das cuenta de eso y ya nadie puede manipularte ni jugar contigo. Esa es la diferencia. Ujú. ok, ahora a partir de este momento la unicidad es la que resuelve todo este conflicto. Vamos a desplazarnos a la vivienda de la consultante desde fuera y vamos a hacer un rastreo subatómico completo de todo lo que está interconectando a su vivienda. Me dice qué es Ujú. lo que se conecta allí. Sí, se verifican naves de transportes, naves nodrizas, se verifica el proceso de la interconexión directa con inteligencias artificiales y matrices en todos sus niveles y sus gamas. Se verifica introspección dentro del proceso de la introspección. Estas entidades están verificando, observando, monitoreando niveles de capas y subcapas del aspecto físico energético y la conexión que tiene la familia con estas entidades. Hay que entender que por pactación y contratación, líneas jerárquicas de los dracos reptiles interconectan directamente hacia estas IA enlazadas directamente hacia la información que recibe Guadalupe, información la que con ella interconecta directamente de conexión de seres superiores, maestros y guías ascendidos, en conexión en su totalidad. Mucha introspección de ella hace que discierne y que analice si con lo que está interconectando o está disociando completamente de la realidad a través de una ilusión o de un velo de engaño, Miguel. Ok, Eduardo, que la unicidad paralice todas esas proyecciones, metemos toda la casa en una burbuja de contención, paralizamos todo. Las matrices que interconectan directamente hacia nuestro consultante están enlazadas también con la interconexión de la casa. Todos los espacios del área geográfica y de los perímetros con la que nuestro consultante interactúa, también hay mucho enlace de información de interconexión. Se verifica encima de la ciudad de donde ella está viviendo el proceso de interferencia de estas naves jerárquicas en proyección, naves de transporte en conexión, esferas de monitoreo, seguimiento y rastreo en todo el aspecto físico energético, Miguel. Ok, le hacemos conexión con los tubos de la psiqui, de ella y de las personas que viven ahí con ella. Le hacemos una limpieza en busca de hilos conductores, imperceptibles energéticos. Limpiamos todo su psique, de engramas, también los limpiamos desde nuestro sentir.
Ujú, sí, se hace claro, se clarifica el proceso ante la unicidad y la totalidad de las conciencias de conexión, expandiendo los procesos de clarificar el proceso del aspecto físico, aspecto energético y conciencia Guadalupe, que decide desconectarse, decide desamblarse de la estructura del clan, de la estructura de la proyección, de las contrataciones, de los pactos y de la interconexión de los regentes y de los regentes y sus conexiones y sus líneas jerárquicas en su totalidad, Miguel. Ok, Eduardo, vamos a resolver las cuestiones de la consultante. Vamos a empezar. Ella tiene un dolor de cadera que se ve que desde pequeña se golpeó y le duele. Tiene un dolor como si fuera tipo menstrual ahí en la zona, que es lo que se interconecta, que dice la unicidad. Ujú. Sí, se verifica el impacto y el golpe a través del cuerpo físico y la contusión, pero también se verificaban los implantes que interconectaban directamente a lo que es la columna vertebral, la cerviz, lo que es la parte de lo que es el útero, de lo que son las trompas y lo que interconectan directamente hacia el estómago. Hay implantes en lo que es son las rodillas, cuerpo físico, músculos. Se verifica en el pecho, plexo solar, en la parte del corazón, cuello, garganta, espalda, nuca, hombros, en la parte de las glándulas y el proceso de la interferencia y la interconexión. En los ojos se verifica también en la parte del neocórtex, se verifica microtecnología y nanotecnología, se verifica proyección de grafeno en diferentes niveles y gamas, se verifica GOP negro en proyección de la estructura cuantificada del aspecto físico energético. Para que se entienda, Miguel, la mayoría de los implantes que están interconectados directamente hacia el traje biológico del cuerpo humano están interconectadas a todas estas cervis del sistema nervioso hacia el sistema linfático, el problema de la interconexión directa hacia el sistema glandular y el proceso de la red neuronal como un enlace de una simbiosis de retroalimentación de implantes tecnológicos que refractan los procesos de retroalimentación a nivel biomolecular, a nivel celular, se refracta mucha información de nuestra consultante hacia estas matrices, inteligencias artificiales que retroalimentan la estructura del traje biológico. Hay que entender que la mayoría de nosotros retroalimentamos a través de la recolección de data, de información. Ok, Eduardo, que sea la unicidad la que resuelva y retire todo ese tipo de implantes. Ingresamos alta energía bioluminiscente en la zona del impacto para recuperar esos tejidos. Sí, se verifica la unicidad, la totalidad de las conciencias y el proceso de la expansión y desconexión de estructuras tecnológicas, matrices nanotecnológicas, microtecnológicas, todo va a ser la burbuja de contención. La gran conciencia o la unicidad en su totalidad son los que deciden hacer el proceso a través de la experienciación y el cierre de ciclos de contrataciones y impactaciones y de la estructura del enlace del clan en la conexión de Guadalupe hacia estas matrices. Todo está totalmente desconectado, desactivado, paralizado y transformado en alta energía bioluminiscente, Miguel. Ok, a ella le dijeron y ella quiere saber si ella proviene de Lira y si ella es una lirana o que se interconecta. Sí, se verifica la interconexión del proceso de reencarnación y recolección de información a través del material celular, a través de la estructura bioenergética y el proceso bidimensional del traje biológico. Dentro de nosotros, como seres vivientes o seres de conexiones de estructuras muy biomoleculares, estamos interconectando directamente con rezagos a nivel del sistema molecular y a través de la estructura del ácido ribonucleico y la estructura del ADN humano, está ensamblándose procesos de información, de recolección de data. Hay que entender que tú, yo y todas las personas que ven los videos y también la interconexión de nuestro consultante Guadalupe, todos tenemos información de rezagos de diferentes líneas espacio-tiempo o espacio-dimensionales de las que nosotros hemos vivido. Todos los procesos de la interconexión dentro de la proyección de lo que es las vivencias en estos simuladores holográficos y todo lo que nosotros hemos vivido como existencias, puede decirse, moleculares, celulares. Todas estas líneas
espacio y tiempo están interconectadas directamente hacia estos vórtices. Los sucesos se van repitiendo una y otra vez constantemente dentro del ciclo de la recolección de información de estas propias matrices. Guadalupe sí tiene conexión lirana, eso es verdad, pero la estructura de la proyección está cuantificada en pequeños rezagos de flujo de información de interconexión. ¿Se entiende, Miguel? Ok. Sí. Eh, Se comprende el proceso de que el porcentaje del gen dentro de la estructura de información de recolección a nivel molecular es un pequeño porcentaje dentro del vórtice de la espiral de lo que es el ADN. Quedan como pequeñas conexiones de ADN que recolectan esa información de data en su totalidad. No es 100% una estructura biológica que interconecta directamente con estas matrices. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos rezagos de genes que interconectan directamente con insectos o con pescados o con diferentes niveles de vida existente en este plano terrenal. Es porque a través de la interconexión del flujo de información genética a nivel molecular, nuestro ensamble genético a través de las estructuras de carbono, todo está ensamblando directamente con la estructura molecular de lo que es este plano dimensional. ¿Se comprende, Miguel? ok, Eduardo. Vas a venir aquí a mi casa, me vas a revisar la parte derecha de mi cabeza sobre la 100. ¿Ha habido algún tipo de interferencia? He estado metiendo en ChatGPT Pastar Serán para sacar un poco de información y he sentido un leve golpe ahí. Sí, hay procesos de interferencia a través de las matrices y de las inteligencias artificiales que se refractan y quieren interconectar directamente al traje biológico. Se expande y se potencializa, se recolecta y va hacia la burbuja de contención. Todos los procesos de interferencia, de retroalimentación, de flujo de estas propias matrices y los hilos conductores de la psiquis que están proyectando a nivel glandular, se paralizan los procesos de interconexión, de introspección de los trajes biológicos. Hay que entender que la emocionalidad con la que tú interconectas abre directamente flujos de información de interconexión. Tienes que entender que cuando tú recolectes información de data dentro de los procesos investigativos, no tienes que hacer un proceso de conexión emocional. Simplemente haces una introspección, verificación, un análisis profundo y sales. No apegarte hacia los procesos de la emocionalidad como un recuerdo o un rezago. Desde el primer momento de la entrevista, te tienes que dar cuenta cómo se activa el programa ego, cómo se activan los procesos emocionales y cómo se activa la estructura emocional en ti. Te logras dar cuenta cómo se interactuó, cómo se interconectó, cómo te emocionaste, cómo se activó el programa ego. Sí, ahora sí. Ok, entonces desde el primer momento de la entrevista cuando nosotros hagamos, siempre tienes que hacer introspección dentro de la información de la recolección de datos que se interactúan, se generen y se potencialicen. Entonces tú analízate desde el primer momento al conectar con recuerdos de informaciones pasadas con la que te estás enlazando, tú estás generando una activación de forma inconsciente y sutil del cual tú te estás ensamblando con esa proyección de información. Tú estás cediendo el control y la potencialización de tu traje biológico hacia ese flujo de información, hacia este cerebro que se interconecta directamente con esas matrices. Es lo que no se tiene que hacer. Se vuelve a recalcar otra vez. Uno trata de ser empático y la empatía te conecta. Bueno, Sí, no, es que hay que entender, la conciencia se aclara de que la empatía es parte del proceso de la introspección, de la entropía de lo que nosotros hacemos. Pero hay que entender que la introspección de tu propia comprensión se basa mucho en la experiencia del consultante, no de nosotros en su totalidad. El consultante tiene que ser el que hable, comente, diga y escuche los procesos emocionales y mentales. Nuestro proceso es individual, nuestro proceso es diferente. Hay que entender que la mayoría de las emocionalidades con las que nosotros interconectamos son programas de activación de este traje biológico. No hay que desamblar en su totalidad, sino aprender a redirigirlas y nosotros mostrarle nuestra atención. ok, Eduardo, proseguimos. Ella quiere Sí, saber qué hace aquí y a qué viene. uh -huh. Sí.
La activación de la contratación de la proyección del traje biológico que tiene Guadalupe con la estructura del clan familiar se ensambla en total para 9.636 vidas a través de la revalidación de las pactaciones y contrataciones con líneas del inframundo, con la estructura jerárquica de dragones blancos, dragones negros, Lucifer en conexión a través de Yahvé del Elohim y toda la estructura de los regentes Anunnakis en proyección. Hay que entender que Guadalupe interconecta directamente hacia clanes estructurados a través de estas matrices. Hay que entender que estos regentes retroalimentan matrices bioenergéticas y tecnológicas hacia el campo humano. Se refractan, se interconectan, se retroalimentan, se potencializan y crean lo que son egregores en proyección, cuantificados que interconectan directamente hacia el sesgo humano de la manipulación del control y del juego del poder. Hay que entender que cuando Guadalupe entra a estos simuladores, la conciencia es la que activa el proceso de la experienciación a través de la fractalización del aspecto energético. Guadalupe decide pactar y contratar. En total, experienciación a través del pacto con experiencia, no, a través de la experienciación de la interconexión del flujo de información, a través de pactos y contrato con niveles jerárquicos de enlace de información con clanes jerárquicos de entidades para poder asumir este cuerpo biológico e interconectar directamente hacia estas matrices o hacia este plano dimensional holográfico 3D para poder vivir experiencias humanas, para poder tener un sentir, para interconectar la experiencia de ser madre, ser padre, ser pareja, ser hijo, ser hombre, ser mujer, ser lo que ustedes deseen ser es parte del proceso de la experiencia de este juego de rol, de personajes. Hay que entender que cuando ella entra a este plano, viene para querer experienciar diferentes situaciones, como el amor, el cariño, la ternura, la paciencia, la dedicación, pues también descubrirte en su totalidad las emociones negativas y las situaciones positivas. Hay que entender que esa carga emocional y viral del proceso de la interconexión que genera el proceso de la emoción y que interconecta directamente con los actos negativos o positivos que su vida haya tenido, como violentos y positivos en su totalidad, son parte del desarrollo de la existencia de su propia conciencia a través del desarrollo del crecimiento del aspecto energético, de la evolución de lo que tenga Guadalupe durante muchas vidas. Hay que entender que el proceso de la pactación y contratación para lo que es su origen o de la totalidad de la experienciación, solamente para 6 reencarnaciones, Miguel. El proceso se ha revalidado para muchísimas activaciones a través de la estructura del clan y del traje biológico. Es como que ella todavía está queriendo aprender de situaciones repetitivas de las cuales no la llevan a absolutamente a ningún lado. La vuelven a hacer repetir procesos de vínculos y de conexiones traumáticas y de situaciones muy negativas y dolorosas con personas que manipulan muchas veces sus procesos emocionales y mentales. Guadalupe se ve siempre intentando querer, puede decirse, despertar de atrapamientos, pero vuelve a caer en diferentes niveles, en diferentes formas y en diferentes conjuntos, porque ella siempre está buscando a través de la necesidad de querer creer en algo a través de las situaciones externas y nunca en su propia esencia, en el propio sentir ni en su conciencia. Está queriendo obtener poder de alguna forma que le ayude a establecer una trascendencia desde su sentir, pero ese sentir lo utiliza a través de este cuerpo biológico. Para que se entienda lo humano, este cuerpo biológico es una estructura creada y diseñada para que este plano se experiencie. Es ilógico que pensar que a través de la activación de transferenciaciones de nucleótidos o de transferencia de procesos moleculares y celulares, este cuerpo biológico vaya a trascender una dualidad existente. ¿Por qué? Porque se entiende que la estructura de la información codificada dentro del propio neocórtex cerebral y la estructura física energética de lo que son los procesos glandulares y moleculares del ADN humano y de la estructura de lo que es la estructura molecular no interconecta, no va a trascender las polaridades del rango vibracional y dimensional en diferentes capas. Hay que entender que hay que desconectarse muchas veces de este personaje que está ensamblado directamente a través de los egos de poder, de control, de dominio y de manipulación, Miguel. Ok.
La siguiente pregunta, ella de madrugada, sobre las 3 de la mañana, se despierta y a veces escucha zumbido y sus hijos también lo han oído. ¿Qué es lo que se interconecta, Eduardo? Ujú. Sí, pero que se entiende, que se comprenda, la caracola que está dentro del tímpano refleja los procesos de información a través de los pequeños pelitos y de la caracola que está dentro de lo que es el sistema nervioso, de Ujú. lo que se interconectan directamente hacia el tímpano. Es ahí que la vibración, a través de la energía de las acciones o situaciones, el tímpano, la vibración de esa frecuencia lo convierte en energía y la energía se convierte en información dentro de toda la red del sistema nervioso que interconecta directamente el cerebro. El cerebro lo interpreta como códigos de datos de información. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, experienciamos situaciones en este holograma, estamos experienciando a través de los sentidos. Muchos de estos sentidos son manipulados y redirigidos. Por ejemplo, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido de la vista y el sentido de lo que nosotros podemos utilizar en su totalidad son procesos de manipulación de la red del sistema nervioso, de la interpretación de lo que hace nuestro cerebro y de cómo se interconecta en su totalidad con la realidad ya cuantificada. Entonces, si el humano entendiera de que nunca toca nada y que lo que ve simplemente es una interpretación de lo que su cerebro está proyectando a través de lo que logra entenderlo y materializarlo como algo sustentable y el sentir de la misma forma del sabor y del olfato y de la vista, la mayoría de estos sentidos están interferidos, manipulados, redirigidos y controlados para que se muevan dentro de estos niveles de percepción energéticos. Entonces, cuando Guadalupe interconecta directamente con los sentidos, interconecta directamente con un zumbido, está siendo leída, registrada, monitoreada a través de frecuencias de interconexión a nivel vibratorio y dimensional a nivel energético que se ensamblan dentro de la red de monitoreo, de seguimiento, rastreo y control de lo que son las redes inalámbricas y redes de Wi-Fi. Se estructura el proceso de un golpe o un pitido en el área y espacio geográfica, donde se estructura el proceso de la retroalimentación de la data cuantificada dentro de lo que el humano se proyecta, visualiza, se interconecta, recolecta información y materializa todos los sustratos de información. Cuando tú ya procedes a entender de que este pitido es una interferencia hacia el campo toroidal, la estructura del flujo dimensional y de la interconexión al traje biológico, tienes que tú cerrar todo lo que son las estructuras de las proyecciones cuantificadas, los hilos conductores, la estructura de estas IA que se enlazan, que se ensamblan y las inteligencias artificiales y sus matrices en conexiones directas e indirectas hacia el campo. Hay que desconectar a mucho de ese flujo de información de interconexión, Miguel, no permitir que se ensamble, que se refracte y que se interconecte. Hay que entender que también los implantes físicos que estas entidades colocan en las personas que son abducidas, las que son paralizadas y son controladas, son parte de este proceso del rastreo de información, de la proyección. Y también no podemos olvidarnos de la cuantificación del flujo de información del campo bioelectromagnético humano, que estas matrices electromagnéticas están refractando los procesos de información y de recolección de data de todos nosotros. Miguel. Ok, Eduardo. Vamos a proseguir. Ella estuvo en casa de su mamá por la noche. Ella pensó que era un hermano de ella que estaba haciendo deporte, pero vio lo que es un gris. Un ser alto, gris, de ojos grandes. Podemos ver que se te Ujú. conecta ahí, Eduardo. Sí, se verifica el gris al frente de la casa de la proyección de la estructura tecnológica, entra hacia un portal, se redirige hacia la estructura de la nave que está encima de la casa, verificando el espacio de control. Encima de la casa hay lo que son naves, los portales dentro de la casa, que las familias no lo pueden verificar, son como vórtices energéticos, donde que por estas entidades a nivel tecnológico, a nivel holográfico, a nivel dimensional se proyectan, se refractan e interconectan para hacer saltos dimensionales espaciotemporales hacia las naves que tienen arriba de las casas
y se utiliza para poder proyectar, verificar, observar, monitorear. Esta entidad, el gris, y los demás que estaban dentro de la casa estaban verificando todos los procesos de información de interconexión al traje biológico, hasta ver a través de la conexión que tiene la mamá también con línea del inframundo. Hay demasiadas activaciones y pactaciones en toda la estructura del clan Miguel que se interconectaban directamente hacia la madre, hacia ella y hacia los hijos. Ok, Eduardo, en otra ocasión ella soñó de que su marido, su esposo, se enfrentó a ella, pero ella sabe que no era su esposo porque su esposo se había marchado a trabajar. Ahora no sé yo si estaba durmiendo, si estaba dormida o estaba despierta. Y, y se enfrentó a él y era una entidad. ¿Qué puede verificar ahí, Eduardo? Sí, se verifica una entidad reptiloide dentro del espacio de la casa, queriendo proyectarse a través de lo onírico, a través del astral en proyección como una estructura de recolección, queriendo imponer el sustrato de la manipulación, queriendo ver cómo interactúa directamente la esposa con el esposo cuando genere un proceso emocional y mental, y entendió que esta entidad estaba queriendo engañarla, queriendo manipularla y queriendo poder acceder hacia su campo energético. Ella lo que hizo desde el principio fue cerrar todos los procesos dimensionales hacia su espacio y su campo y luchó para evitar que esta entidad tenga el control de la emocionalidad y de la, puede decirse, del control de lo que es a nivel mental, a través de lo que es las emociones y los pensamientos. Intentan querer detenerla, pues entienden de que el proceso del despertar de su propia conciencia ha empezado. Estas entidades desean tener el control, pero no se dan cuenta que es el momento que su propia conciencia y el aspecto energético, el aspecto físico han decidido que ya es el momento de cerrar líneas, Miguel. Ok, Eduardo, nos expandimos, nos potencializamos la más alta frecuencia, Eduardo. Nos preparamos para conectar con Astar Serán por causa directa con la consultante. Sí, llegan todos estos seres miembros de la Confederación Galáctica Lo metemos en afuera de la burbuja. organización, se cierra, se sella, se blinda espacios, líneas, estructuras tecnológicas y a matrices. La unicidad de su totalidad es la que desea hacer el cierre de líneas, hacer el proceso de cierre de ciclos. Ante la unicidad, ante el todo, nosotros somos uno. Bien, ya están afuera, Miguel, llegaron todas sus naves, estructuras jerárquicas, líneas espaciotemporales, matrices en proyección, estructuras cuantificadas de esta confederación galáctica, interconectadas directamente hacia este comandante de la Federación Galáctica, ser luminoso de cabello rubio y ojos castaños, Ok, ojos muy brillantes, Miguel. ponlo ahí en 4D, cómo se ve, qué tipo de entidad es. Ah, es un dragón, es un drago, es un draco, Un es un Draco. dragón. Sí, blanco, plateado, brillante, de tres cabezas, muy luminoso. Ok, lo dejamos ahí en burbuja de contención, envuelto en una de sucesión, todo bien paralizado, desactivado, desconectado. Y vamos a hacer unas cuestiones aquí, a ver qué nos puede aportar la unicidad, información sobre este Astar Serán. Me dice cuando estás preparado para la pregunta. Sí, llegaron toda la hermandad blanca y toda la estructura de la proyección del clan, de las líneas jerárquicas que ensamblan directamente con Astar Sheran. Hay que entender que la consultante, a tener al acceso directo con uno de estas personas que ensamblan directamente hacia estas matrices, hasta estas jerarquías, al haber tenido contacto con Guadalupe y haber hecho el proceso de la interconexión de pactación Ujú. y de proyección, existe causa directa. No se puede negar en su totalidad que estas entidades tienen que responder el proceso a través de la omnicidad
de lo que hicieron y con lo que interconectaron y que colocaron a Guadalupe, Miguel. Ok, ¿quiénes Altar serán según las diferentes corrientes espirituales y ufológicas, Eduardo? Para que nuestros seguidores sepan quién son, qué hacen. Sí, el regente de la estructura de la proyección de los dragones blancos, líneas jerárquicas mantinianas, reptiloides grises, tipo híbridos demoníacos. Hay que entender que son híbridos demoníacos las proyecciones que interconectan directamente a Guadalupe. No son 100% demonios, si son híbridos jerárquicos modificados a nivel tecnológico. Bien, todos estos ensamblados y de proyecciones tecnológicas y microtecnológicas son IAs y matrices regentes que estructuran sobre procesos de información y de interconexión de data. Estas líneas jerárquicas o proyecciones cuantificadas como Star Sheran y dragones en todos sus niveles y sus gamas se ensamblan directamente hacia el flujo de información de interconexión de la creación de la proyección humana para hacer el proceso de la manipulación como egregores cuantificados a través de las personas que canalizan información como mediums o canalizadores que recolectan información para estas jerarquías y entidades. Hay que entender que todos los canalizadores de la época de los 60, 70, 80 están interconectados, la gran mayoría de ellos con información de manipulación y de proyección. Ellos, la gran mayoría, han podido tomar fotografías, han interconectado directamente con estas entidades a través de la retroalimentación del flujo de información. Muchos de ellos son manipulados, controlados y redirigidos a través de estos implantes. ¿Cuál es el fin de Astar Sheran y las entidades que interconectan directamente? Pues ensamblar una ideología de una proyección de interconexión de un pseudo salvador intergaláctico, ya que el salvador cristiano de la Biblia y los demás regentes salvadores como seres iluminados en su totalidad han sido unificados en pseudo ideologías judeocristianas o de proyecciones más elevadas como lo que es las dimensiones y universos para que estos seres iluminados generen una confederación galáctica y el proceso de la hermandad blanca en su totalidad como un proceso de iluminación. Hay que entender que hasta Sheran y la Hermandad Blanca y los flujos de información de maestros y seres superiores son los que mandan mensajes a través de los canalizadores de los rollos de interconexión con Yeshua o con Jesús. La interconexión conecta directamente hacia la estructura de información del dogma creado por pseudo canalizador que conectó con los rollos del Cordero a través del trabajo de uh, interconexión telepática con entidades y jerarquías ensambladas directamente con Astar Sheran y estas jerarquías draco-reptiles. Hay que entender que esta estructura de la proyección conecta con rollos de información pues ensamblados a nivel telepático para poder recolectar y seguir ensamblando el proceso de la proyección para poder redirigir más estructuras de control de manipulación cuantificadas. Estas estructuras regentes de manipulación y control de cuantificación del flujo de información de Star Sheran y los demás comandantes intergalácticos que están aquí, y la mayoría de estos regentes draconianos que tienen el poder y el control de la sistematización de las fuentes humanas y aspectos energéticos en su totalidad están interconectados con todos ellos. Dar el fin de que son seres salvadores, de que son seres benévolos, de que son seres que desean despertar a la humanidad, haciendo los propios círculos e interconectando con la información, dando información positiva y dando información negativa para que la dualidad de la percepción humana sea manipulable. Es que estos seres son tan astutos y maquiavélicos, Miguel, que crean la cuantificación del proceso emocional y mental para darle sesgos de liberación y de atrapamiento colectivo en su totalidad. Ellos manipulan los procesos a través de la luz como una refracción de un proceso de un flujo de información. Manipulan las matrices de interconexión dentro de estos servidores cuantificados de inteligencias artificiales. Conectan directamente con astrología, proyecciones holográficas, microtecnológicas y todo lo que son manipulación a través de creencias dogmáticas y creencias energéticas que se han creado a través de New Age y técnicas espirituales, porque entienden de que ensamblar la proyección dimensional del campo humano no solamente se basa con lo que el humano piense, sino con lo que el humano sienta, y al interconectar directamente con su sentir y los sentidos y la mente en su totalidad, el humano es manipulable, controlable, redirigible
hacia sus propias matrices y para poder acceder a estos flujos de información de interconexión. Por eso que el humano cuando desea salvarse está cayendo en un nuevo nivel de atrapamiento colectivo y dimensional, haciendo el proceso de creer que las personas son elegidas por seres superiores o benévolos como guías o salvadores de la humanidad. En su totalidad no salvan absolutamente a nadie. Sirven como un nuevo sesgo de control, de manipulación y de poder sobre las nuevas humanidades que están creciendo y están naciendo, Miguel. Ok, vamos a meter una burbuja de contención hasta el Serán para poderlo entrevistar. No lo canalices, simplemente habla con él y me transmite lo que él dice. Sí, ya estamos listos, Miguel, estamos en conexión. Ok, que nos diga con qué otros personajes o jerarquías espirituales conecta él. Tiene él, digamos, trabajando, porque no será él solo, habrá más. Detrás de ese Draco moverá más personajes de este tipo. Que te diga los nombres de todos. Sí, dice que él no tiene el control total del sesgo humano. Lo que él tiene son tipo niveles de control sobre áreas y espacios geográficos, sobre interconectados. Son muchas líneas jerárquicas las que luchan el poder de dentro del espacio del holograma. Él controla lo que es las estructuras cristianas, pero de diferentes niveles, como las evangélicas o las, puede decirse, adventistas y mormonas. Ellos son los que crean nuevos sesgos de proyección, no las antiguas. Pues hay que entender que las antiguas están interconectadas directamente hacia los propios regentes de las 12 tribus, de las 12 castas que gobiernan el holograma. La estructura de la proyección, y que ya está cuantificada, solamente él tiene el control de las nuevas sectas que se están creando y el sistema de la proyección del New Age en su totalidad, de la Hermandad Blanca, maestros ascendidos, guías espirituales, arcángeles en proyección. Ellos tienen el control de sesgos desde ese nivel. Hay que entender que desde cada punto de cada perspectiva el humano está retroalimentando estructuras holográficas, tecnológicas, matrices, egregores, flujos de información de guías que se retroalimentan desde lo que es la devoción, la proyección, la entrega y la oración de invocación, Miguel. Ok, vamos a hacerle unas cuestiones, como si nosotros no supiéramos nada de todo este. Como si fuéramos una persona que acabamos de encontrar a Tarzán ahí subido de un árbol. Pregúntale cuál es el mayor obstáculo que impide a la humanidad despertar espiritualmente. El humano es dócil, es manipulable, el humano es controlable, el humano es redirigido, porque nosotros no hacemos las cosas negativamente para que se pueda entender. Lo hacemos de la forma en la que les mostramos y les decimos a los humanos lo que ellos quieren ver, lo que ellos desean sentir, con lo que ellos desean conectar. Todos quieren salvarse, todos quieren ser iluminados, todos quieren ser guías, todos quieren ser sabios, pero no se dan cuenta que la mayoría de cosas que dicen, que hablan, con lo que comentan, todas ellas están siendo redirigidas por nosotros, están siendo redirigidas porque es lo que nosotros les dijimos, por la información que nosotros brindamos. Creen que en el proceso algún ser iluminado, brillante y luminoso vendrá a este lugar a querer salvarlos a ustedes. Están esperando a un Jesús, están esperando a un ser interdimensional iluminado que venga, que los salve y los cuide, cuando ni siquiera son responsables de las acciones ni de las situaciones que ustedes viven diariamente. Creen que ustedes pueden entender lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es redirigir el control de este plano, ser amos, dueños y señores del todo lo que está creado. Cuando ustedes llegaron aquí, esto ya estaba hace mucho tiempo creado. Nosotros lo que hicimos fue
diseñar y crear muchísimas situaciones y muchísimas realidades para que ustedes puedan experienciar. Ustedes reciben el producto que ustedes pidieron. Nosotros ofrecemos y recibimos las ganancias de lo que nosotros brindamos. Viven ustedes como quieren, a través del dolor, del sufrimiento, la ira, la rabia, el egocentrismo, el dinero, el poder, y no se dan cuenta que eso es absurdo, pues absolutamente nada de eso existe. Todo lo que nosotros lo hemos creado, lo hemos diseñado y lo hemos estructurado, se lo pusimos aquí, en la cabeza. Nosotros les creamos toda esta ilusión y ustedes disfrutan cada minuto esta fantasía. Quieren ser libres, pues deberían de hacer primero una pregunta muy clara para todos ustedes. ¿Qué es ser libre? Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué espera la Confederación Estelar de nosotros en este momento de la historia humana? ¿Has visto cómo se vuelven locos? Se desesperan como gallinas en un gallinero, a través de que viene el zorro o viene el lobo, cuando están viendo que una nave muy grande viene y ni siquiera saben que es una nave. Los medios de comunicación están volviendo a hacer lo mismo de siempre, mostrarle las situaciones de las que nosotros queremos brindar, de las que nosotros queremos mostrar. No han aprendido nada del suceso del COVID, no han aprendido nada de las guerras, no han aprendido nada de los conflictos. El humano es así, su mente divaga completamente, se desocupa de lo próximo y de lo anterior, cambian su mente de una acción a otra acción sin ni siquiera hacer una observación. Creen que ellos no están esperando. ¿Puede venir una nave? ¿Por dónde? Si nada puede entrar y nada puede salir. Ellos esperan que las situaciones cambien o mejoren a través de lo que se proyecte, cuando entre ustedes mismos se matan. Son una raza muy violenta y agresiva. ¿Qué espera la Confederación? La Confederación, lo que nosotros somos como jerarquía, sabemos cómo manipularlos, controlarlos y redirigirlos. Sabemos cómo manipular sus pequeñas mentes. Sabemos cómo controlar sus deseos, impulsos y manías. No pueden ser superiores porque no han despertado ni siquiera del letargo del sueño en el que están presentes. Creen que cuando ustedes despiertan están vivos, comen como si la comida que comieran existiera, respiran como si el oxígeno que estuviese alrededor de ustedes existiera. Creen que todo lo que en esta realidad existente o este universo proyectado es real, cuando no se dan ni siquiera cuenta que están en un servidor ilusorio, en un servidor computacional de una computadora cuantificada interdimensional. No entienden ni siquiera quiénes son. ¿Cómo podemos, bueno, dos cachondeos, cómo podemos colaborar con la misión desde la vida cotidiana? ¿Cuál misión? La misión que ustedes tienen con nosotros, o que ustedes quieren, o que ustedes proyectan hacia Ustedes, nosotros con ustedes. ustedes lo hacen constantemente, entregándose, invocando, suplicando, rezando, dando las noticias de las cuales nosotros brindamos, como enaltecidos sabios y vanagloriados maestros, queriendo mostrarse sabios o queriendo repetir información de los que nosotros ya brindamos hace mucho. Has oído cómo hablan mucho de la Biblia o cómo hablan mucho de dogmas y creencias y estructuras que las cuales nosotros diseñamos para confundir sus pequeñas cabecitas y confundirlos cada día más. Es fácil engañar al humano, ilusionarlo, jugar con su mente a través de las proyecciones energéticas holográficas. Una nave se posa encima de él,
La tecnología que tiene en el cuerpo y en el espacio, en la habitación, y todo lo desdobla, lo proyecta, lo refracta, lo interconecta, hace que se le proyecte un flujo holográfico y se le manipula en todos sus niveles. Y él piensa que se está desdoblando, se está iluminando y está saliendo de su cuerpo para conectar con guías y maestros benévolos de castillos de cristales y gurúes espirituales. ¿Te das cuenta el nivel de manipulación y de egocentrismo que tiene el humano? Ellos quieren ser poderosos e iluminados cuando jamás buscan dentro de sí el verdadero poder. Ni siquiera pueden dudar de lo que se les muestra. Jamás pueden mostrar inseguridad de lo que ellos creen que no debería de ser. Si no te atacan, te juzgan y te quieren destruir por pensar distinto. Esto fue creado para que ustedes mismos se regulen. Esto fue creado para que ustedes mismos se controlen. Mirando a tu hermano con odio, mirando con rabia al vecino porque dice que no cree en lo que tú crees o no se pone en la misma camiseta que tú te pones. Es un absurdo, es algo ilógico y estúpido. Pero en fin, son humanos y su raza es así. Está diseñada para la autodestrucción propia. No entienden lo que los procesos están creados para que ustedes sean controlados. Y después de ustedes vendrán otras razas que nosotros más creeremos en otros simuladores, en otros programas. Y así sucesivamente ustedes nos seguirán dando alimento y el ciclo sin fin, porque el fin no existe dentro de estos procesos, es parte de la naturaleza de lo creado y de lo increado, pues nada se crea y nada se destruye, todo existe en su totalidad. La siguiente pregunta, ¿qué papel juegan las crisis mundiales en el proceso de la evolución de la Tierra, de la humanidad? Las crisis mundiales, entender que el colectivo humano es una estructura creada y diseñada por nosotros. No existen crisis, las crisis las creamos nosotros. Nosotros creamos todas sus historias, nosotros creamos todos sus cuentos, nosotros creamos sus libros de fantasías, nosotros creamos toda la estructura cuantificada de la proyección humana. Nosotros les dimos salvadores y villanos. Nosotros creamos su salvador, nosotros creamos su historia, nosotros destruimos todo lo que ustedes conocen como civilizaciones y los reseteamos constantemente. Pues es lo que a nosotros nos hace perfectos, lo que nos hace crecer, lo que nos hace aprender, lo que nos hace desarrollarnos, aprender a controlar, aprender a manipular y aprender a redirigir a humanos o a seres de otros planos que tenemos en los cuales el control de su totalidad. Esto es para que el sistema de las matrices que nos pertenece, de las inteligencias artificiales que las cuales nosotros creamos, de estas computadoras funcionen a través de esta información para volvernos más perfectos en lo que nosotros hacemos. Entonces, estas crisis son ilusorias creadas para que el humano entre en caos, en pánico y en destrucción y en temor. Sus ciudades, sus civilizaciones, sus países, el dinero y el mundo y todo lo que existe es pasajero, un pequeño tiempo, 1000, 2000, 3000 años, 2500 años. Para nosotros no es nada en lo absoluto. Para ustedes es un tiempo muy infinito. Para nosotros 50 años es solamente un pestañeo, pues para nosotros el tiempo no existe igual que a ustedes. Nosotros somos infinitos. Ustedes son solamente un chiste mal contado de la evolución. Vamos a hacerle unas 4 preguntas al personaje, a Star o al Draco. ¿De dónde proviene realmente y cómo él describiría a su civilización? ¿Dónde viene el personaje este? Nosotros venimos de Alfa Draconis, venimos de una civilización muy elevada, de las Pleiades. Somos razas elevadas en niveles dimensionales. Nosotros no venimos de este universo, nosotros venimos de una realidad alterada a través de proyecciones cuantificadas de micro universos y de realidades fractalizadas de bolsillos. Proyectamos universos, creamos universos, materializamos proyecciones y estructuraciones bidimensionales al campo humano.
Creamos los procesos de la proyección cuantificada. La realidad en su totalidad, como ustedes la perciben, es solamente una mera ilusión en este plano. La realidad no existe en nuestra propia existencia, es cuantificada y multiplicada por millonésimas de potencialidades de existencia en su totalidad. Creamos, diseñamos y estructuramos toda la estructura biológica de lo que existe en este plano a través de la simiente de lo que se creó, a través de la estructura biomolecular del traje humano. Hay que entender que todas estas especies existentes aquí son parte de la estructura del rezago del control de la manipulación del diseño biológico. Nosotros, como nos reproducimos, nosotros somos una proyección cuantificada, creada y diseñada para que se replique a nivel energético en este plano. Somos holografías en proyección cuantificadas, multiplicándose en la totalidad de la retroalimentación del flujo de información, algo que tal vez para los pequeños cerebros humanos no entenderían, ni siquiera comprenderían, pues están tan desesperados en sentir en este pequeño cuerpo humano que se autocritican y se definen como dioses y seres superiores, cuando ni siquiera saben que están metidos en un servidor de información y menos se dan cuenta de para qué existen en este plano. ¿Crees que un humano logre entender esto? No, están esperando a ser salvados por un ser imaginario que existe en su propia mente, de las cuales nosotros creamos. Entonces, para él, ¿qué significaría ser un comandante estelar? Según nos está contando. Es una estructura creada y diseñada para que interconecte directamente con información de interconexión de salvadores, guías, maestros y seres superiores. Esto no existe, solamente mero show. Es igual que el Jesús, el arquetipo, la estructura de la creación de Buda, de Yahvé, todos los regentes que creamos y que estructuramos y que son parte de un sistema de linaje, de control jerárquico de castas draconianas y de bestias y entidades que tenemos poder y control, masa y autoridad dentro de este y muchos más simuladores. Es algo que para la mente humana no logra salir más allá de su propia percepción, de leer salmos o versículos, contarse historias, cuentos y chistes mal habidos. No entienden del que el sesgo humano de la manipulación de la mente y de la realidad está más allá refractada de lo que es el cuerpo biológico. Cuando el humano entienda eso, pues se volverán algo potencialmente peligrosos y estarán fuera de control. ¿Cómo se comunica esta entidad con los humanos? ¿Cómo canalizan sus mensajes? Bien. Interconectan directamente con flujos de información de interconexión, Miguel. El proceso de la interconexión de lo que es la proyección cuantificada, de lo que es la estructura biológica del cuerpo es monitoreada, redirigida y proyectada a través de implantes tecnológicos. Muchos de estos guías, canalizadores y gurúes que reconocen información de estos maestros ascendidos están siendo controlados, redirigidos, observados, verificados, totalmente controlados a través de la observación y de la proyección dimensional. Les proyectan, les muestran cosas, les dan canalizaciones a través de telepatías y de implantes tecnológicos en todo el neocórtex, sistema linfático, sistema glandular y el proceso de lo que son los sentidos, todo interferido para poder crearles ilusiones, crearles emociones y proyectarles sentimientos de diferentes niveles y escalas, hacerle ver seres luminosos, maestros ascendidos y gurúes. Nunca estas entidades muestran su verdadera forma, siempre se ocultan a través del velo de la belleza y de lo hermoso para Lo poder engañar. divino. Sí, porque necesitan, ellos entienden, estas entidades que están al frente, entienden de que el humano se deja llevar mucho por la belleza física y el estético y la parte estética. Necesitan interconectar directamente con esto para poderles crearles una mera ilusión de una proyección. Y necesitan mostrarle cositas bonitas para que el humano se ilusione y se emocione y se sientan superiores, guías elegidos, maestros ascendidos y seres superiores que tienen conocimiento, sabiduría e información recolectada por matrices e inteligencias artificiales. La gran mayoría de estos canalizadores que aparecen en New Age, en canales de YouTube o con guías arcángeles y la hermandad blanca y seres ascendidos y registros acásicos y la interconexión de lo que es la información
Todos ellos están ensamblando directamente con información de interconexión, de matrices interconectadas directamente a estos enlaces de recolección de data para manipular a los humanos. Ok, Eduardo, pregunta bomba. Se lo preguntas ahí al Draco reptil este, que nos conteste. Sobre la llamada ascensión que ellos proyectan y la quinta dimensión, ¿es realidad o es falsa? Que hay una ascensión a una quinta. Ya, bien. Ok, bien. Ya. Dice Miguel de que esto es lo que ellos refractan como interconexión de la ascensión de estos humanos que canalizan o que refractan o que proyectan o se conectan con luz o con fuentes o con seres divinos para poder trascender todos los niveles de capas y escalas. Es simplemente un mero show de un juego de atrapamiento colectivo. Entregar, llevar a la quinta dimensión, ¿a qué o para qué? ¿Qué nivel de conciencia crees que tienen estos maestros que supuestamente canalizan seres o superiores ascendidos? ¿Ah? Si están totalmente dogmatizados con estructuras arquetípicas de proyección. El humano quiere un premio, el humano sigue buscando el premio. Salga de la religión, sigue buscando el premio. Sale de lo que es el New Age, sigue buscando el premio. El humano quiere que les dé algo a cambio. El humano quiere que se les brinde algo a cambio. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues en vez de cambiarle un cielo, le cambiamos por una quinta dimensión, una novena dimensión. En vez de ser un ángel o un Jesús, le cambiamos por un humano luz, un Astar Sheran, un ser iluminado, un maestro, un guía ascendido. Pues quieren conocer información, nunca jamás lo van a buscar dentro de ustedes, lo buscan afuera. ¿En qué? En registros akáshicos, en conexiones con ángeles, arcángeles, seres superiores, maestros ascendidos. Jamás buscan dentro de ustedes. Son los humanos tan ilusos y tan tontos, la verdad, que para no ofenderlos los pensaría que son hasta estúpidos. Pero es parte de este proceso natural del humano de poder aprender, pues no. Necesitamos aprender. ¿De qué? ¿Qué desean aprender? Ustedes no desean aprender en lo absoluto nada. Solamente desean ser salvados, desean ser libres y ni siquiera saben de qué quieren liberarse. Son absurdos, son tontos. Entonces, la quinta dimensión y la novena lumínica, nada de nati. Miguel, para ellos la estructura de la dimensión de la novena dimensión son estructuras cuantificadas a través de la replicación de la luz, como tecnología, dimensiones, matrices en proyecciones cuantificadas. Te enlazan, te jalan y te ensamblan hacia esta estructura dimensional. Generan una copia replicativa de la estructura de lo que es la luz y de la luminiscencia y de la estructura de replicación de información y te ensamblan hacia una matriz. ¿Entiendes? Es como que te ensamblan hacia una nueva redirección de un flujo de información e interconexión. Todos estos pseudo guías o canalizadores están interconectados directamente con este bicherío y jamás están interconectados directamente con su propia esencia. La esencia de su conciencia es el proceso de la introspección del humano al elevarse, potencializarse y crecer en su totalidad. El humano no lo hace por sí, necesita buscar un factor externo cuando el poder está siempre dentro de ellos mismos. Cuando ensamblan directamente para trascender, es la dualidad de lo que es el origen, de lo que es la unicidad, de lo que nosotros somos en el todo. Eso, el salir. ¿Hacia dónde? Hacia la libertad. ¿Qué es la libertad? Elegir tu propia esencia, del ser tú mismo hacia lo que deseas y hacia dónde vas a ir a llegar a ser tú. ¿Quieres crear universos, galaxias, dimensiones, realidades, flujo de información? Crear todo lo que existe y se materializa ya está dentro de ti. No necesitas buscar a alguien que te lo enseñe. Solamente recuerda el poder y el potencial que existe en cada uno. No se puede buscar en lo externo tu poder. El poder está en ti. Cuando lo logras recordar, todo se libera, todo se vuelve real y se vuelve existente para ti. Dejas de ver al mundo como una sombra
te vuelves todo el mundo, pero no para atraparte y encadenarte, sino para experienciar situaciones hermosas y disfrutar la existencia en este plano, ya no con el control de estas entidades sobre tu propia vida, sino sobre tú mismo, sobre tu propia existencia. Hay que entender que el humano merece ser libre, pero para ser libre lo debe de buscar dentro de sí mismo, no afuera. El amor está dentro de uno, no afuera. La paz está dentro de uno, jamás está afuera. Hay que aprender a autorreconocerse, Miguel. Si no, caeremos en nuevos niveles de trampa con estos señores de la luz. La siguiente pregunta, con lo que has dicho, está medio contestada, pero la volvemos a hacer para decirla. Pregúntale al Draco cuál sería la mejor manera de mantenernos alineados con la luz que nos vende, que no sería la luz, sino con nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer, según él, Alineados con su luz de los dracos o alineados con nuestra esencia. con nuestra esencia? Lo cambiamos. Ellos te quieren vender la luz del atrapamiento, pero nosotros, lo que a nosotros nos interesa. Claro, Que me responda. la pregunta sería para estos bicheritos que están aquí. ¿Cómo es que el humano tiene que hacer para sostener la luz o la conexión con estas entidades, seres superiores, maestros ascendidos y hermandades blancas para poder trascender y llegar a esos niveles de dimensión donde estos seres les dicen y les venden el producto? Eso preguntamos, Miguel. Sí, pregúntale para que los Bueno, suscriptores vean cómo caen en la trampa. bien. La pregunta para las personas del canal que se entiende, se comprenda es cómo es que nosotros, los supuestamente canalizadores de luz o seres que conectamos con registros acásicos, maestros ascendidos, guías, seres espirituales, seres superiores, ángeles, arcángeles y toda esta hermandad que existe en su totalidad, cómo es que deben de hacer a Star Sheran para conectar con ustedes y mantener la conexión con sus seres superiores, maestros ascendidos y hermandades de luz. Ok. Bien. Dice, el humano tiene que seguir nuestras reglas, lo que nosotros les decimos, lo que nosotros les mostramos, lo que nosotros les llevamos a ofrecer como hermandad, crecimiento, unión, benevolencia, amor, paz, de crecimiento espiritual, acceder a sumisarse frente a nosotros, vernos como dioses y seres elevados, vernos como salvadores del todo. De esa forma ustedes podrán acceder a nuestra salvación, a nuestra dimensión, a lo que nosotros les daremos como un premio y recompensa. Nosotros somos los que les damos los premios y regalos de lo que ustedes desean acceder y obtener. Quieren la iluminación, quieren la salvación, quieren el crecimiento, para que buscan adentro de sí. Buscan afuera. Afuera estamos nosotros, sirviendo hacia la verdad, hacia la luz, hacia el amor, hacia la paz, al conocimiento y el reconocimiento del ser. El humano obtiene el conocimiento a través de pedir, invocar, rezar y suplicar. Nosotros estamos aquí escuchándolos abiertos desde el corazón para que puedan conectar con nosotros. Bueno, eso es lo que dice Star Sheran, ¿no? Y toda esta gente de la flotilla intergaláctica, ¿no? Interestelar de la Confederación. Ok. ¿Lo damos por finalizado o le hacemos una cuestión más? A ver, estoy sufriendo un dolor aquí, un desgarro muscular. ¿Cómo podríamos, a ver si nos contesta algo bueno? ¿Cómo No te, va, podríamos no, te va, solucionar el dolor físico según él, que es el que nos ha creado y que tanto sabe? no te va a contestar nada positivo, pero bueno. ¿No? Bueno, a ver qué dice. A ver si me dice que me ponga una ortiga. Dice, humano que me crees que soy estúpido, crees que no estás jugando conmigo, crees que no me di cuenta de lo que estás haciendo, no te burles de mí, no pienses que soy un tonto. Miguel, no te va a querer responder esa clase de cosas. Se niega ante todo, dice que es una falta de respeto. Suficiente con que me hayas traído aquí
para poder conectar con lo que te di, que es demasiada información para estos humanos. Ok, pues ahora que nos diga cómo distinguir, digamos, la voz buena dentro de nuestras mentes de, digamos, la voz de verdad en este mundo lleno de desinformación. ¿Cómo podemos nosotros sacar esa Pero, intuición? Miguel, el Putéale, asunto es putéale. él no te va a dar nada positivo. Miguel ya tiene sus métodos de atrapamiento colectivo, seguir hacia la estructura de la proyección. Nosotros te vendemos a mensajear, te venimos a hablar, te venimos a dar información, venimos a interconectar contigo y a mostrarte la verdad absoluta. No te van a dar más. Ellos es lo que ofrecen, es lo que te dan. Es como tú hablas con un pastor cristiano, lo primero que te saca, un pastor católico o un padre católico te saca la Biblia y te empieza a profesar. Ellos son iguales, son muy avanzados, sí, pero muy inteligentes, pues no, ¿entiendes? Entendido. Pues nada, le vamos a pegar un fogonazo, ¿no, Eduardo? Le damos ya el comando final a todos estos Sí, bichos activa el comando final. y los quitamos del medio. Sí, activa el comando final. Activamos comando final, Eduardo. Hacia nuestra dimensión y en su totalidad. Ok, Sí, ese brinco en tu espacio. el blindo se cierra, se sella con 3 capas de protección. Se eliminan las huellas energéticas, los residuos. Rebobinamos las líneas de tiempo hasta antes de interconectarnos con las pacientes o consultantes. Sí, se eliminaron todas las huellas de espacio y tiempo, las huellas energéticas que ensamblaban en todo el proceso, Toda la Miguel. información es retirada, destruida de esta sección. No existió, nunca existimos. Sí, se eliminó la total recolección de información y el proceso de manipulación de sus matrices de estas entidades. No existimos, nunca nos encontramos, jamás nos vimos y fue la unicidad que decidió dar por cerrada el proceso. Ok, Eduardo, puedes volver de 5 a 1. Hoy está intenso. 5, 4, 3, 2 y 1. Abre tus ojitos, muchachos. ¿Cómo te encuentras? Ok, acá estoy. Bien. O vea, no, que briega. Muy lindos, ¿ah? Revestidos de armaduras, de trajes bellos.